escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos el programa con el espacio Tu Segunda Oportunidad, de la mano de Diana Din. Ustedes ya la conocen, ya saben que es licenciada en Finanzas, que está homologada por el Banco de España y que centra su actividad en la refinanciación de activos. Diana, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, gracias, Monse. ¿De qué vamos a hablar hoy, Diana? Bueno, hoy yo quería ayudar un poco más al público a conocer sus posibilidades. Y la buena noticia es que el Banco de España acaba de actualizar su página, que es la página del portal del cliente bancario. Es una página muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando se pase por el portal del cliente bancario, incluso que se inscriba para que reciba novedades, porque el Banco de España de forma habitual manda información de interés. Y cuando digo que ha actualizado, lo más interesante de la página para el gran público son los simuladores de diferentes opciones que tiene uno. Recuérdate, evidentemente, estamos en el área de los pagos, de los débitos, de los abusos bancarios, de los abusos financieros, de los intereses abusivos y toda esta historia, ¿vale? Entonces, claro, lo primero, la enorme mayoría de la gente no se piensa que lo que tiene ya firmado, adquirido y todos estos productos financieros que ya va pagando religiosamente y no sé qué, podrían haber cosas que reclamar, podrían ser abusivos. Del principio uno no se lo plantea. Los que se lo plantean no saben, no encuentran la forma de saber cuánto de abusivo es, qué es lo que le corresponde para la devolución. Con lo cual necesitan que un profesional le explique un poco cómo está el tema. Y aquí hago hincapié porque evidentemente siempre es mucho mejor hablar con un profesional que ir a un simulador, porque un estudio personalizado es mucho más que un simulador. Pero para que uno se haga una idea... Claro, te sirve como entrada a decir, a ver... Exactamente, a ver cómo estoy yo. Y entonces cuando te hagas la idea es cuando, sí, hay que ponerse en manos de un profesional porque seguramente tu caso es más que estos dos números, estas dos cifras que te piden ahí, con lo cual esto puede mejorar o empeorar el resultado, ¿no? Cuando se hace un estudio personalizado. Pero de principio sirve, y sobre todo no solamente que sirve para que uno mismo pueda mirar, sino que sirve para que uno mismo sepa qué es lo que se puede mirar, cómo se puede mirar. Por ejemplo, los simuladores del Banco de España, por el orden que el Banco de España lo pone, el primero de ellos, de todo, es el de toda la vida, el que conocemos. El simulador del préstamo hipotecario personal, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Quieres calcular la cuota de tu hipoteca o un préstamo personal y comparar ofertas, no sé qué, ir al simulador? Si vas al simulador, pues ahí te han hecho una oferta, ¿vale? Y tú quisieras saber si esto es mucho o poco, o está o no está. Pues el simulador te ofrece opciones con 4 datos para que tú puedas comprobar con respecto a la oferta que te han hecho cómo está el mercado. Esto está muy bien, pero es lo que prácticamente todo el mundo conoce, porque el simulador de cómo, si yo presto 25.000 euros a 5 años, cuánto me sale la cuota, es lo más habitual que hay en todas las páginas de todas las financieras, inclusive de cada banco, ¿vale?
Pero hay más. El simulador de préstamo hipotecario personal si hay producto de carencia. Por ejemplo, ¿qué es un producto de carencia? De un producto de carencia, recuerdo que hemos hablado, creo que en el último programa, cuando os contaba que una familia que hizo una hipoteca, un préstamo hipotecario en el año 2007, en el año 2010 había devuelto 199 euros del principal. Esto es tremendo porque, claro, ¿y por qué ocurrió eso? Eso ocurrió porque estos primeros 3 años, el contrato de primeros 3 años, hablaba de periodo de carencia. Y la gente no entiende qué es eso. Quizás se supone que el periodo de carencia es no pagar nada, pero no, es el periodo de carencia del importe principal. Quiere decir, seguirás pagando intereses en este periodo. Vale, y si tú tienes un periodo de carencia, ¿cómo queda tu hipoteca? Entonces es interesante que haya un simulador donde tú puedas poner, mira, voy a prestar tanto, con un periodo de carencia de tanto, ¿cómo acabará mi hipoteca? Claro. Después puedes volver a subir arriba al otro simulador que dice, ¿cómo sería tu hipoteca sin carencia? ¿Vale? Y ya tienes cómo averiguar, te das cuenta en qué ha encarecido la carencia. Claro. Tu préstamo. Es que en principio a todos nos parece bien porque te disminuye, pero claro, tienes que pensar a la larga. A la larga. Que son 3 años de carencia, pero son 30 de hipoteca. Sí. Que a la larga esto te afecta en todas tus cuotas. Exactamente, en todas tus cuotas, incluso provoca el efecto indeseado que la última cuota sea una cuota grande. Me acuerdo que presentaste el caso y que la última cuota era una barbaridad. Exactamente. Después de no sé cuántos años que llevaban pagando. Exactamente, pero te digo, hay gente que ni sabe que tiene una última cuota grande. Hay gente a la que yo le he tenido que advertir de este asunto. Puede que en su momento lo supo a la hora de firmar, pero pasaron los años, porque cuando hablamos a 30 años, esto es una vida, y 20 años más tarde uno no se acuerda en absoluto que le dijeron que la última cuota era de 74.000 euros, y cuando revisamos la hipoteca y vemos esto y le estamos volviendo a refrescar las condiciones en que ha firmado, pues uno se espanta de verdad. Pero ¿cómo voy a pagar yo 74.000 euros? Vale. Bueno, bien, ya tenemos 2 aplicaciones que a mí me parecen muy, muy interesantes y que pueden dar muchas pistas a la gente, ayudar mucho en calcular su economía. Hay otro simulador que me parece también interesante, el simulador de préstamo hipotecario o personal con amortización anticipada. Bueno, esto es un deseo que todo el mundo tiene. Te puedo decir que yo creo que 80% de la gente que solicita y está en trámite de conseguir una hipoteca pregunta por las condiciones de amortización. Yo creo que todo el mundo lo pregunta. Esto va al cajón de los deseos, ¿sabes? Es que todo el mundo pregunta, oye, y si yo quiero amortizar, bueno, ojalá esto se pueda y se haga, y evidentemente las condiciones de amortización tienen que ser decentes, correctas. Pero un 90 y mucho por ciento de la gente no va a conseguir amortizar a lo largo de la hipoteca. Ya es mucho que... Es importante, sin embargo, que exista este simulador donde uno puede ir, abrirlo y decir, hombre, vamos a ver, si yo quiero amortizar, por ejemplo, y te haces un plan de amortización, ¿vale? Voy a amortizar cada año, aunque fuera las 2 pagas extras. Vamos, mira, en diciembre, en enero y en julio, como tengo las pagas extras de junio y de diciembre, pues voy a amortizar estas 2 cuotas. A ver, a lo largo de... Evidentemente te vas a sorprender. Si amortizas, esto se nota a 30 años, a camino de 30 años, esto se nota. En algún sitio acumula y Pero es especialmente bueno para que tú te puedas hacer un plan financiero, un plan económico. Mira, a mí me gustaría amortizar, vamos a hacerlo bien y vamos a ver cómo ayuda esto. Otro simulador interesante es calcular el TAE de un préstamo. Vale. Todo el mundo
ha visto o ve que en el préstamo, y otra vez vamos intentando explicar para el gran público, en todo préstamo aparecen dos términos. Uno es TIN y el otro es TAE, cuando estamos hablando de intereses. Y te dice TIN 320, TAE 428. Entonces, ¿cuál es mi interés? Vale. El interés siempre es el TIN. El interés que a tener en cuenta siempre es el TIN. ¿Qué es el TAE? El TAE son el TIN, quiere decir el interés, más los gastos que provoca esta hipoteca. ¿Qué pueden ser los gastos? Pues los gastos puede ser el gasto de apertura de la hipoteca, puede ser, hay gastos de tasación, todos los gastos que que se generan, pues claro, podrían también sumarse como un importe al interés y ver en el fondo cuánto vas a pagar, ¿vale? Este es el TAE. Si tú quieres calcular el TAE, evidentemente de tu préstamo tienes que saber perfectamente el valor de los gastos que tienes. Si sabes el valor de los gastos, ya lo puedes calcular. Ahora, ¿por qué es importante esto? Simplemente porque hay que tener en cuenta que ahí hay más gastos. Más gastos. Es la hipoteca más gastos. El interés más gastos. Esto es lo que significa TAE. Aquí hay dos posibilidades. El Banco de España nos da dos simuladores. Un simulador es calcular el TAE en un préstamo normal y corriente, porque evidentemente cualquier préstamo tiene gastos. Y también calcular el TAE en un préstamo hipotecario. ¿Vale? No es lo mismo a 30 años que a 5 años. No, claro. ¿Vale? Con lo cual, aquí difiere, son simuladores distintos. Y otro simulador interesante es el simulador de depósito bancario por tramos. Intereses y TAE. Calcula los intereses y la TAE de tu depósito. Esto estamos hablando del depósito bancario, de alguien que tenga un dinero en el banco y quiere saber qué intereses le corresponde, pero también qué gastos tiene con el banco para mantener ese depósito. Otro simulador que es más bien para profesionales es calcular el tipo de interés efectivo. Quieres calcular el tipo de interés efectivo a partir del tipo nominal y viceversa, ¿vale? Pero esto es más para profesionales. Vamos a entrar más en los temas que interesan al público grande. Aquí ¿te acuerdas que cuando estamos hablando de hipotecas, sobre todo las hipotecas antiguas, estamos hablando de las hipotecas de IRPH, ¿vale? Que es un invento español que siempre estaba por encima del Euribor. Ocurrió en una época, sí, claro, cuando aquí en España se intentó sacar otro tipo de referencia que era el IRPH, que siempre está por encima del Euribor, pero que es más estable. ¿Vale? Como que siempre está por encima del Euribor, aunque fuera más estable, pues ahora esto está declarado como cláusula abusiva, no solamente porque lo está, sino porque los bancos no informaron correctamente al público explicándole que siempre estará por encima del Euribor. Quiere decir que el cliente siempre pagará un poco más. Bueno, el Banco de España también saca un simulador para que puedas calcular el índice del IRPH, a ver qué hipoteca tendrías tú con IRPH, y también qué hipotecas tendrías con la cláusula suelo, ¿vale? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que te han cobrado de más si estamos hablando de la cláusula suelo? Sí, que eso los bancos pusieron primero el IRPH, luego lo quitaron, pero te pusieron la cláusula suelo. Exactamente. Pusieron, has visto, uno de nuestros casos reales era eso. Lo primero lo tenían IRPH cuando esto empezó a hacer aguas y los bancos ya dijeron, sabían. te lo quito, pero entonces la cláusula suelo. Te quito esto, pero te pongo otro, que es la cláusula suelo. Y recordemos que es la cláusula suelo, que es esta hipoteca está a un interés, lo vimos ahí, era sangrante. Está al interés variable, siempre estamos hablando del variable, interés variable, Euribor más 1,
pero esta hipoteca no podrá subir de un 12%, algo, una barbaridad, evidentemente no subirá, pero tampoco podrá bajar de un 3%. Pues hubo muchísimos años, entonces no es Euribor más 1, sino era Euribor más 3. Claro. Hubo muchísimos Estuvo a años. 1,25 O cero, o 0 o algo. O 0 o menos 45, Sí. con lo cual muchos años que el 3% era una barbaridad en esta época, ¿no? Vale. Por ejemplo, otro simulador interesante es el relacionado con las tarjetas revolving. Todo el mundo está hablando de las tarjetas revolving. Ya sabemos qué son las tarjetas revolving. Son aquellos préstamos que no acaban nunca. Porque tú haces un préstamo, bueno, la idea era buena, se convirtió en una trampa, pero la idea era buena. A ti te conceden un crédito, ¿vale? Un préstamo como un crédito. Mira, usted podría prestarle a usted, así con la situación económica que tiene, yo le podría prestar 10.000 euros. Vale, perfecto. Pues, ¿quiere usted 10.000 euros? Pues aquí los tiene, muy bien. El interés es este, vale. Mientras usted me devuelva los 10.000 euros, puede volver a prestar lo devuelto, ¿no? Este es el revolving. Siempre puedes prestar aquella parte que ya has devuelto, ¿no? Pues has llegado ahora ya solamente debes 6, quiere decir que tienes un crédito de 4.000. Puedes volver a prestar los 4.000 más los 6 que tienes, ¿me entiendes? Y casi siempre sube y baja, la gente no acaba nunca los préstamos de la tarjeta revolving. Con respecto a la tarjeta revolving, en el simulador del Banco de España dice lo siguiente: cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta revolving, siempre y cuando no vuelves a prestar. Claro. ¿Me entiendes? Pero vamos, puedes saber cuándo acabaría tu tarjeta revolving, tu préstamo, porque todo el mundo dice, pero eso no se acaba nunca. Bueno, pues sí, algún día se podía acabar a condición de que no pidas Claro. no lo pidas de nuevo, no lo vuelvas. Vale, y por último, en el Banco de España, el último simulador es la elegibilidad y aplicación de las medidas del Código de Buenas Prácticas. Aquí Vale. también hemos hablado de eso. ¿Te acuerdas que hemos hablado del Código de Buenas Sí. Prácticas? Vale, pues en este momento está muy de moda, aunque esto no es nada nuevo. El Código de Buenas Prácticas apareció por ahí por los años 2015. No es un tema nuevo, pero es una medida en momentos de dificultad de una familia. En el Código de Buenas Prácticas tú tienes que demostrar que por alguna razón ha empeorado tu situación, por un lado, o ha subido mucho el interés, quiere decir la deuda que tú en su momento firmaste, ha subido mucho. Esto pasa con el interés variable. Esto lo estamos viendo ahora con las hipotecas. Exactamente, lo que vimos hoy en día con las hipotecas. Tú firmaste en su momento por 500 euros, que representaba en su momento el 35% máximo de tus ahorros. Hoy en día, con la subida de los intereses, estás en 850, 900, que es casi el doble. Quiere decir que realmente estás casi en 70% de tus ingresos. Con lo cual, esto es una situación que evidentemente merece máxima atención y algunas medidas. Y las medidas del Código de Buenas Prácticas van van aplicando carencias para que nos entendamos. Sí. ¿Vale? Quiere decir, ya hemos entendido que era la carencia. Pagar intereses, pero dejar de pagar el principal. Bueno, esto a la larga encarecerá la hipoteca. Esto no será una ayuda a la larga, pero en este momento te baja la cuota, que es lo que querías. Claro. Pagabas 500, ahora estás pagando 900 y pico. Evidentemente no haces frente a y pides por favor que te lo rebaje a 600, vamos, a algo parecido a lo que tú en su momento te comprometiste, a la que era tu capacidad de endeudamiento, ¿vale? Pues muy bien, si le quitamos el principal y solamente pagamos intereses en esta época, pues sí, la cuota bajará. ¿Qué pasará? Que esto encarecerá la hipoteca. Otra forma es alargar el plazo de la hipoteca. Pero de por sí, el plazo de la hipoteca de 30 años estaba visto, perdonad, con la edad máxima hipotecable, que son 75 años.
Claro, según la edad que tengas. Exactamente, exactamente. Si tú has sacado la hipoteca hasta los 75 años, a 30, pues difícil. Claro, que te la suban es complicado. Esta posibilidad ya la perdiste. Otra cosa es que tenías 30, te da una hipoteca a 30 años hasta los 60, bueno, hasta los 75 ya te puede alargar la hipoteca 15 años más, que es un margen razonable, pero solamente funciona para aquellos que todavía pueden aplicar esto. Después se tienen en cuenta otros tipos, otras cosas interesantes. Es muy interesante para aquellos que se plantean pedir un código de buenas prácticas, un acuerdo con el banco. Es muy interesante entrar en el simulador del Banco de España. Encarecidamente se lo digo, porque simplemente entrando ahí y mirar los requisitos, porque el simulador en el momento que entras te dan los requisitos. Simplemente viendo los requisitos entenderás mucho mejor cuál es la situación y por dónde van los tiros, ¿vale? Y sabrás... Los requisitos que necesitas cumplir para poder pedir Vale. Evidente, tus requisitos que necesitas cumplir para poder entrar en un código de buenas prácticas. Tampoco puede entrar cualquiera en un código de buenas prácticas. Y a ver, los requisitos son varios. El primer requisito de todo, no sé si te acuerdas, es que no todas las entidades bancarias están acogidas al código de buenas prácticas, porque es voluntad del banco. Quiere decir, no es obligatorio. Aún claro, lo primero que tengo que mirar es si mi entidad está. Exactamente. Entonces, lo primero que te pide es seleccionar la entidad, hay un desplegable, seleccionar la entidad para ver si está acogido al código de buenas prácticas. Evidentemente, hay otro botón que dice mi entidad no está en la lista, pues ya lo sabes, si tu entidad no está en la lista es que no se va a poder aplicar. Vale, se trata de un préstamo con garantía hipotecaria para vivienda habitual, ¿vale? Quiere decir, te dijo claramente que solamente puedes entrar en código de buenas prácticas si la vivienda tuya es habitual, no para la segunda vivienda. El precio de su vivienda es inferior a 300.000 euros. Está claro que para vivienda de un precio superior a 300.000 euros no aplica el código de buenas prácticas. Quiere decir que en lo que trata Barcelona, Madrid, grandes ciudades donde 300.000 euros es prácticamente un precio básico, hay una cantidad enorme de deudas, de hipotecas que no entrarían en el código de buenas prácticas. Estas que dices tú y también las hipotecas que se firmaron en su día, cuando estaba el boom inmobiliario, que todos los precios estaban por los cielos, esas tampoco entrarían. Bueno, sí. ¿O es en relación al precio actual de la vivienda? No, el precio de tu hipoteca, a la ¿no? garantía, claro. A la garantía hipotecaria para vivienda. Vale, el precio de la vivienda es inferior a 300.000, lo dijimos. La formalización de su hipoteca fue anterior a 31 de diciembre de 2022. Vale, está claro que estas medidas de urgencia que sacaron el año 2022 se referían específicamente a la subida del interés variable que estamos padeciendo ahora. Claro. Y eran para época hasta el 31 de diciembre de 2022. Yo supongo que esta fecha se alargará porque no hemos resuelto el problema. 2023 viene con subidas espectaculares, ¿me entiendes? Pero de momento lo que tenemos es esto, hasta el 31 de diciembre de 2022. Vale, y a partir de aquí, ya que sabes un poco a qué requisitos te tienes que atender, a partir de aquí empieza prácticamente tu situación personal. Vale, indica el importe de la cuota actual mensual, ¿vale? No el importe de la hipoteca, el importe de tu cuota actual mensual. Y después te dice, indique el importe de tu cuota hace 4 años mensual. Bueno, el que tiene 4 años, el que tiene menos de 4 años dirá la primera hipoteca. Claro. ¿Por qué? Porque se debe de demostrar lo que hemos dicho, que ha habido un cambio, que ha ocurrido algo importante para que aquella cosa que tú acogiste, tú firmaste, tú atendías a un importe que podías pagar, hoy en día no puedes pagarlo, con lo cual aquí se tiene que ver la diferencia. Indícame cuánto pagas hoy y también cuánto pagabas hace 4 años como mínimo. O a la fecha de la compra, si tú hiciste la compra hace 2. Claro. Vale. Y los requisitos económicos. Indíqueme los ingresos brutos anuales de la unidad familiar. Aquí hay muchos tramos.
con respecto al número de hijos, a la gente mayor, bueno, Claro. a los ingresos Personas que tiene la tienes a tu familia. cargo y todas- Exactamente, exactamente. Indique los ingresos netos anuales de la unidad familiar. Indique los ingresos brutos anuales de la unidad familiar hace 4 años. Claro que puede ser también unas buenas prácticas porque te has quedado sin trabajo. Eso es el tema. Eso es el tema. Podía haber ocurrido, debes de demostrar que ha ocurrido algo inesperado. ¿Qué podía ser inesperado? Pues eso, que uno de los dos se quedó sin trabajo, ¿vale? O que ha subido el Euribor, como es Claro. el caso. A ver, después estamos hablando de la discapacidad, si tienes miembros en la familia con discapacidad y todo esto. Y aquí hay discapacidad, hay invalidez, pensiones, hay una cantidad de cosas que hay que mirar si formas o no formas parte de esto. El deudor es una persona con parálisis cerebral, con enfermedad. Bueno, una cosa era la discapacidad, ahora estamos hablando de enfermedades. Es familia numerosa de conformidad con la legislación vigente. También aplica, si fuera familia numerosa, quiere decir más de 3 hijos, a partir de 3 hijos. Familia monoparental con hijos a cargo, por fin se hizo luz, por fin las familias monoparentales ya están consideradas familias vulnerables. Hay al menos un menor de edad en la unidad familiar, por fin los menores de edad demuestran vulnerabilidad de la familia. Están protegidos, sí. Vale, están protegidos. Existe una víctima de violencia de género o de trata o explotación sexual en la unidad familiar. También las víctimas están protegidas. Es el deudor una persona mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar. Bueno, excepcional, también los mayores empiezan a estar protegidos, también los mayores. Estos son los requisitos, pero le digo, es muy interesante para aquel que está pensando en acudir a pedir un código de buenas prácticas, a pedir una solución a su banco, es muy interesante descargar, entrar en este simulador y repasar los requisitos. Están bien explicados los requisitos. Me gusta porque está claramente explicado si uno entiende más. Y después sigo recalcando, por favor, una vez que lo tengas claro, ponte en manos de profesionales. Es un trámite complejo. Es un trámite complejo. Vuelves a estar de nuevo delante de un banco y tus intereses están opuestos al interés del banco. Con lo cual, siempre es bueno asesorarte bien, siempre es bueno dejar ver un profesional un contrato antes de que lo firmes. Estos son contratos a largo plazo que traerán mucha cola, con lo cual más vale, y además no te resuelve la vida. El código de buena práctica será por 1 año, prolongable hasta 5. Pero vamos, que en 5 años, si Dios quiere, superaremos esto. Esperemos, porque si no, mal lo veo. Diana, ya estamos en tiempo. Como siempre, muchas gracias. Ha sido súper interesante tener esta información para aquellos que quieran conocer un poco más todos estos simuladores que tienen en el portal del Banco de España. Así que muchas gracias y la próxima semana más. Gracias, Monse. Hasta la semana que viene, Diana. Diana. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.